Muy buenos días con todos los asistentes. Muchas gracias por la puntualidad. Eh, algunos asistentes que han estado desde temprano. En nombre del programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana, le queremos dar la cordial bienvenida a Ethel Bazán. Buenos días, Ethel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Gustavo. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias por aquí. Muy contenta de acompañarlos esta mañana. Ok. Para los asistentes, Ethel Bazán es ingeniera electrónica con más de 20 años de experiencia en servicios digitales en el segmento de empresas, gerente comercial de GTD, Perú. Asimismo, nosotros, el programa del gobierno regional de Lima Metropolitana, la cual encabeza el doctor Jorge Muñoz Walsh, le da la bienvenida a todos ustedes, les manda un cordial saludo. Nuestro gerente regional, el ingeniero Neptalí Sánchez, también les da un cordial saludo. Y bueno, comentarles que con GTD es un socio estratégico en la actualidad, en el cual estamos desarrollando varios proyectos a nivel interno y en los próximos meses esperamos seguir creciendo con estos proyectos, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo. Ok, entonces, sin más introducción, dejo a cargo a Ethel acerca de la presentación. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. A nombre de GTD, estamos muy contentos de poder participar y compartir un poco esta pequeña presentación que hemos hecho en relación al impacto de la transformación digital en el sector público. Entonces, empezamos primero definiendo qué cosa es transformación digital. Transformación digital, bueno, no es nada menos, y esto es un significado, una sacada de Google, que es la reinversión de las organizaciones a través de la adopción de la tecnología. Pero es así realmente para todos los sectores. Pues evidentemente vamos a ver en el transcurso de la presentación que no necesariamente esta definición genérica se ajusta a todos los sectores. ¿Estás ahí? ¿Hola? Por favor, si entra el... Bueno, entonces, como decía, no se ajusta a todos los sectores, entonces, para nosotros la transformación la transformación digital es una revolución tecnológica que hoy está transformando la sociedad, la economía y se presenta además como una oportunidad de mejorar competitivamente hablando todas las organizaciones, ¿no? En cualquiera de los sectores que esto se desarrolla. Sin embargo, cuando nos referimos al sector público, se convierte además de ser una oportunidad, evidentemente, en un reto que no puede ser abordado de manera solitaria o de manera aislada, quiero decir, sino que además debe poder integrarse y gestionar a otros actores como son la empresa privada, como son otras asociaciones, universidades y principalmente a la ciudadanía, ¿no? Es lo más importante, porque así como en el sector privado, nuestros usuarios finales son quienes mueven todo el esquema o la estrategia de la transformación digital en una empresa privada, en la empresa pública o la organización pública son los ciudadanos quienes nos mueven hacia esta transformación, ¿no? Y aquí un pequeño paréntesis, así como para romper el hielo, un chiste en relación a esto. Algo que a mí me hizo mucha gracia cuando lo escuché por primera vez hace algunos años, pero que sigue vigente, es muy interesante porque sigue vigente, ¿ya? La transformación digital es como lo era, por lo menos en mi época, el sexo en la adolescencia. ¿Cómo así el sexo en la adolescencia? Pues es ¿por qué? Porque todo el mundo habla de transformación digital, como se hablaba antes en la adolescencia. Todo el mundo habla de él, pero no todos saben de lo que se está hablando. Y realmente todos piensan que otro lo está haciendo, pero son muy poquitos los que lo están haciendo de verdad.
La verdad que a mí me hace mucha gracia porque hasta hoy, a pesar de que les comento que lo escuché hace algunos años, sigue muy vigente, porque son pocas las organizaciones que conozco, por lo menos en Perú, que realmente estén emprendiendo el tema de transformación digital de fondo, ¿no? De forma estratégica. Y hoy tomando también unas palabras de un conocido un speaker en la materia, Pablo Foncilas, hay mucho error y equivocación de algunas organizaciones que empiezan cuando hablan de transformación digital, empiezan de la implementación de sistemas hacia adelante. O sea, hablan de la implementación de un sistema, de un aplicativo, de un nuevo entorno tecnológico. Después de ello, establecen los procesos que se adecúen a esos sistemas o a esos cambios tecnológicos dentro de la organización. Luego hablan de inclusive cambios de dentro de la organización, cambios de personas, de perfiles, de forma organizativa que se requiere para ese nuevo sistema. Y para ahora aún, para los más avesados, en las palabras de Pablo Foncilas, los cambios inclusive de visión, si es que esta no se ajusta a los cambios tecnológicos que estamos haciendo. Cuando al contrario, la transformación digital es todo lo contrario, ¿no? Tiene que partir de una visión, tiene que partir de entender a las personas que vamos a impactar con esta transformación, tiene que ver con la organización, con la cultura y con los procesos para que esto realmente funcione, ¿no? Y por último, algo que no es menos importante, pero diría que dentro de todo lo que mencionas, lo menos importante es la tecnología. Evidentemente es muy importante, pero lo más importante son las personas. Y en el sector público es lo que nos debe mover, ¿no? Son el entendimiento de las necesidades de nuestros ciudadanos, de todos nosotros, para poder saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que mejorar los servicios hacia ellos. ¿Y cómo somos hoy nosotros? ¿Cómo nos describimos nosotros? Hoy estamos viviendo realmente una revolución digital que yo creo que nunca se ha visto en la historia humana y la vivimos día a día cambia nuestras vidas, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestros hogares, cambia nuestras familias, nos cambia a nosotros cómo interactuamos, cómo nos conectamos, cómo nos comunicamos con las personas y también cambia nuestros hábitos, ¿no? Como la cantidad de servicios a los que accedemos. Entonces, cambiamos nosotros y por tanto cambian las empresas, cambian las industrias y evidentemente tienen que cambiar las organizaciones, ¿no? Las entidades públicas no se pueden quedar por fuera porque si la sociedad está cambiando a una velocidad grande, pues las entidades públicas también lo tienen que hacer. Entonces, esta revolución nos trae muchísimos desafíos, pero también dentro siempre lo digo, en los desafíos o en los problemas o en las crisis están las oportunidades. Y depende de nosotros poder aprovecharlos para aprovechar esos beneficios que nos traen estos desafíos, ¿no? Reducir tiempos, tomar economías de escala, ventajas de economía, reinventarnos la forma de adoptar esa tecnología, ¿no? Y es algo que creo que en nuestra vida está pasando, ¿no? A ver. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre algunas estadísticas, ¿no? Hoy la población mundial evidentemente está concentrada en ciudades, hoy, y sabemos que en el 2050 este porcentaje se va a seguir acrecentando. Esta es una encuesta que hemos cruzado además con información de, a ver, voy a tratar de buscar esto acá, de INEI, donde en Perú hoy el 78% de la población está concentrada en ciudades y que para el 2050 el 86% lo estará. Entonces, la urbanización está creciendo más rápido que en cualquier otro momento de la historia humana. Eso es evidente, eso es una realidad
y es probablemente donde tengamos que enfocar todos los esfuerzos, por supuesto, siempre con una mirada de inclusión para poder barrer el 100%, pero aquí hay un problema importante que resolver. En Latinoamérica, en el 2025, 86 de las personas, como digo, ya hablando no del mundo como en la estadística anterior, sino en Latinoamérica, 86 personas vivirán en las ciudades. De las 198 principales ciudades, vivirán cerca de 315 millones de personas, ¿no? Generando además, dentro de lo que es el Producto Bruto Interno, 3.8 billones de dólares. Esa concentración de estas 198 principales ciudades. Y el 65% de crecimiento dentro de la región. Entonces vean lo importante que son todas estas personas que viven en las ciudades, ¿no? ¿Cuáles son las grandes necesidades y los grandes desafíos? Y aquí vamos a colocar algunos bloques para luego, al final, ver cómo podemos transformar o mejorar esos bloques. Uno de estos primeros bloques, y seguramente van a coincidir conmigo, que la preocupación de todos nosotros tiene que ver con la seguridad, ¿no? La primera preocupación, según el Latinobarómetro del informe de 2018, que es el último que he podido conseguir, la primera preocupación social en América Latina en los últimos 3 años es el tema de la seguridad. 24% de la población latinoamericana considera la delincuencia como su principal preocupación. Y América es el segundo continente con más homicidios, lamentablemente, ¿no? Es una información de la ONU del 2017. Estas publicaciones, por si acaso, que son mencionadas, muchas de ellas son públicas y hay algunas que las tengo en todo el informe completo. Así que si alguien tiene interés de profundizar, me avisa, que con mucho gusto les puedo compartir las fuentes. Luego, la seguridad ocupa una de las principales posiciones de la preocupación de los ciudadanos peruanos, ¿no? 1 de 3 ciudadanos declara ser víctima de un delito, muy triste. El 90% de los ciudadanos se siente inseguro en el país. 44.5% de homicidios, más de homicidios en porcentaje entre el 2011 y el 2017, y seguramente no conseguí una estadística más cercana, pero seguramente a bordes de 2019 y como con efectos de pandemia, esto seguramente se ha incrementado. 7% de los distritos concentran el 80% de los delitos, si hablamos de Lima, y 73 millones de pérdidas anuales por desastres naturales y otras situaciones de riesgo. Luego, el segundo problema que enfrentamos, la congestión de tráfico. Claro, hoy vivimos un momento especial, ¿no? Un momento especial en que la movilidad está un poco más restringida, en que todos estamos haciendo teletrabajo y etcétera. Pero el tráfico no significa, yo creo que esta es una temporada, no significa que haya desaparecido, ¿ya? Hasta el año pasado, nosotros éramos considerados como la peor capital de Sudamérica para conducir. Y es una pena. Esto es una encuesta que salió en un estudio realizado por Waze. Yo tuve oportunidad de vivir 4 años aproximadamente en Sao Paulo y claro, Sao Paulo, una ciudad de más o menos 22 millones de personas, muy concentrada, donde digamos casi el 40% de los ingresos de todo el país está concentrado en Sao Paulo, las grandes compañías concentradas en Sao Paulo, pero aún así la sensación de tráfico, de atoro que tenía día a día, cuando iba al trabajo, cuando salía para sitios me movía dentro de Sao Paulo, no era tan grave como lo que yo vivía en Lima. Y los brasileños no me creían, ¿no? Porque ellos creen que todo en Brasil es lo más grande del mundo. No necesariamente. Hay cosas en las que nosotros lo superábamos. Y lamentablemente, es uno de ellos. Estamos desde hace 8 años seguidos en el último puesto.
y la satisfacción de los ciudadanos respecto a la congestión, seguridad vial, calidad de vías, infraestructura, calidad de carreteras, nos sigue colocando en un puesto bien bajo en el número de ciudades en la región. Ahora, yo le agregaría a esto un temita más, que es el tema de cultura vial, ¿no? La cultura de protección al peatón. Entonces, nuevamente ahí tocamos una arista importante dentro de lo que es transformación, que son las personas, ¿no? Ese cambio de mindset, ese cambio cultural que tenemos que hacer es el esfuerzo más grande y seguramente lo que más nos va a costar. Luego vamos a ver que la tecnología está. La tecnología está para poder nosotros implementarla y aprovecharnos de ella. Pero hay una parte de esa gran transformación que es cultural y es la que tenemos que atacar todos juntos. Y los ciudadanos, además, ¿no? Por supuesto, demandan infraestructuras públicas de transporte y comunicaciones más modernas y seguras. ¿Y cómo estamos en la región latinoamericana? Pues nos seguimos concentrando nosotros, Perú, por debajo todavía de la media latinoamericana en una puntuación, en una encuesta donde una puntuación social de las infraestructuras públicas es del 1 al 10, nosotros estamos en una puntuación de 5, donde la media de Latinoamérica es 5,4. ¿No? Entonces todavía muy debajo de la media, hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Y la digitalización de la economía, por supuesto, ayuda a los gobiernos a cumplir con sus objetivos de déficit y crecimiento económico, ¿no? Un incremento del 10% del índice de digitalización tiene un impacto positivo sobre la economía peruana. ¿En qué? Tres cosas que he colocado aquí. 1% del incremento en el PIB per cápita. 1%. Es un montón lo que puede hacer un trabajo de digitalización, además de que la comparación entre eficiencias, porque al final este tema de transformación no solamente percepción de un mejor servicio por el usuario final, una experiencia usuaria del ciudadano mucho mejor, sino también tiene que ver con estructuras de costos mucho más eficientes, ¿no? Mucho más automatizados, mucho más rápidos. Y eso, ese ahorro de costos también genera o participa dentro de este incremento en el PIB per cápita. 1% de reducción en la tasa de desempleo, miren qué interesante, y 12% de incremento en los índices de innovación. ¿No? Esto es parte del plan de Consejo Nacional de Competitividad del Perú, entregado por el MEF el año pasado. Está público en Internet, es un proyecto a largo plazo de 2019 a 2030, muy interesante para leer, para documentar, pero nos dan señales muy claras del impacto que puede tener la digitalización de la economía en entidades públicas para bienestar de los ciudadanos. Y la sociedad es consciente de la necesidad de la protección del medio ambiente también, digamos, es otro de los bloques que toca el tema de la transformación, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con un consumo energético más eficiente, ¿no? Entonces hablamos de las grandes ciudades inteligentes, del smart metering, de la sensorización y de todo ello, que tiene un impacto muy positivo en la calidad de vida desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y de tener un medio ambiente más sano, ¿no? Y es una pequeña estadística que he colocado aquí como gráfica que se puede encontrar en el World Bank dentro de su página web. Si ustedes van a la página web, es una cantidad enorme de información, súper interesante para los que les gusta trabajar con mirar los datos y generar algunos insights. Pueden entrar aquí y pueden jugar por año, por tipo de impacto que pueda tener los diferentes tipos de generación de todo, de electricidad, de energía renovable, no renovable, el uso de carbón, uso de gas, uso de oil, etc. ¿No? Aquí he puesto solamente uno para dar una muestra de cómo estamos con relación a la media de Latinoamérica.
Pero en general la percepción de todos nosotros como ciudadanos es que hay un deterioro efectivamente en general en el medio ambiente, ¿no? Inclusive de los últimos 20 años sentimos que hay un 10 puntos de aumento de percepción social del deterioro ambiental respecto a la década de los 90. Y eso supone y existe y está demostrado que existe una correlación positiva entre la sostenibilidad y la competitividad del país. En los últimos años los peruanos han cambiado sus hábitos y su manera de vivir, evidentemente. Evidentemente creo que nosotros hoy somos bastante diferentes, ¿no? Bastante diferentes a lo que éramos hace unos años, ¿no? Y el uso de la tecnología en nuestro día a día, sin darnos cuenta o no, está muy presente. Hoy nuestro celular se convierte en una herramienta no solamente de comunicación muy grande, para tener acceso a diferentes tipos de información, sino también se convierte inclusive en una herramienta de trabajo muy poderosa, ¿no? El 79% de los peruanos utilizan smartphones. Esto es del año pasado, una información del año pasado. Probablemente este año haya aumentado y estemos bordeando eh, tal vez el 90%. Y el 31% de crecimiento del comercio electrónico peruano en el 2019 está fomentado por el cambio de usos de la pandemia. Si ustedes revisan el CAPESE, las estadísticas de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, van a ustedes poder mirar que el comercio electrónico en Perú movió 4.000 millones de dólares en el 2019, registrando un crecimiento del 31%, que es lo que está colocado aquí, que son de las tasas más altas de la región. Sin embargo, como tasa anual de crecimiento, sin embargo, todavía ocupamos el sexto lugar en Latinoamérica en cuanto al volumen de e-commerce, ¿no? Todavía yo creo que en Perú el comercio electrónico es pequeño comparado con los otros países de la región. Sin embargo, creo que está dando un salto significativo y eso que no estoy considerando post-pandemia, digamos, post-pandemia yo creo que es un efecto, un fenómeno completamente diferente. Tal así que hemos crecido en las estadísticas también del CAPESE 15 veces en la última década, ¿no? Pasando de 276 millones de dólares en el 2009 a 4.000 millones el año pasado. Entonces, yo creo que esto es muy importante. El contexto COVID-19 para este año es que podamos impulsar como entidades inclusive de gobierno y priorizar el comercio electrónico como una medida para evitar propagación de pandemias como la que estamos viviendo, ¿no? Podríamos crecer hasta un 200% de convertirnos en convertir el e-commerce en un motor de reactivación económica del Perú. Eso yo creo que no nos queda ninguna duda a todos. Ahora, pero por otro lado también la sensación usuario. Yo no sé cómo ustedes la han pasado, pero dentro de la pandemia por necesidad, y no estoy hablando de los deliveries, ¿no? Que eso, digamos, se ha montado casi de una forma muy rápida desde el año pasado, sino estoy hablando del e-commerce, de todo el proceso e-commerce. Eh, y he probado compras desde los grandes retails hasta empresas muy pequeñas y he encontrado muchísimas todavía deficiencias en la forma en que están establecidos los procesos, ¿no? Entonces, pareciera que si bien hay uso de tecnología y hay una compra online, todavía los procesos no están ajustados y están eficientados para que eso suceda y tengamos nosotros como usuario final la experiencia que deberíamos tener, ¿no? Entonces, creo que el desafío es mayor a pesar de las muestras de crecimiento que se está dando en este ámbito. Entonces, retomando como resumen todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, hay
digamos, 5 grandes desafíos que nos trae el tema de transformación que tenemos que abordar, ¿no? El tema de sociedad, hablamos del crecimiento de las ciudades y el aumento de la preocupación por la seguridad. Temas de transporte, ¿no? Hemos hablado de congestión de tráfico y su impacto en las infraestructuras, economía, ciudades como polos de concentración de la nueva economía del conocimiento, el medio ambiente y la colaboración. Y la tecnología es, pues claro, un facilitador, es un gran aliado para mejorar y hacer más eficientes los servicios a los ciudadanos. Y en el Perú, esto es una estadística bueno, un slide que me compartió un partner nuestro, en donde el PBI, el GDP está relacionado al PBI, son las siglas en inglés. Todavía nosotros estamos siendo considerados por esta encuesta dentro de un país que recién estaría adoptando un crecimiento digital, ¿no? En este ámbito somos todavía adopters y todavía tenemos un gran trecho por trabajar, por pasar, ¿no? Entonces el desafío está y es importantísimo. Y una de las cosas que trae todo este tema de transformación y que impulsa, no solamente son las de la vista desde las necesidades y desafíos de los ciudadanos, sino la gran, digamos, el gran momento que tecnológicamente vivimos. Hoy el Big Data está de moda, ¿no? Todo el mundo habla de Big Data, pero es una realidad en nuestras vidas. Y aunque no nos demos cuenta de manera consciente o de manera inconsciente, está ya presente en nuestro día a día, ¿no? Hoy nosotros nos levantamos, vemos si tenemos que salir en el auto, vemos el mejor camino para ir a nuestro destino, buscamos en el Waze. Detrás de esa tecnología, detrás de esos algoritmos, hay procesamiento con la utilización de Big Data. Cuando leemos las noticias y recibimos banners de publicidad de temas de nuestro interés, recomendaciones de productos, que hoy está muy, muy fuerte, hasta inclusive cosas de encontrar a nuestra pareja en internet. Por detrás de todo esto está el Big Data, ¿no? Inclusive conocimiento profundo del perfil de los usuarios. No sé si a ustedes les ha pasado que en Netflix, por ejemplo, cada uno tiene un perfil y, por ejemplo, cuando mi hijo agarra mi Netflix o mira Netflix con mi perfil, me lo desarregla todito porque luego Netflix empieza a recomendarme películas de niños, películas, ¿no?, de dibujos animados y tal. Claro que luego, muy rápidamente, ¿no? Es un algoritmo muy inteligente que a mí siempre me llama la atención, cómo es que rápidamente luego, cuando yo solo acoto un par de cosas adicionales, puede volver y corregir rápidamente y luego enganchar nuevamente con el perfil real mío, ¿no? Entonces, la verdad que la tecnología y el uso de los datos es impresionante, cada vez más eficiente, cada vez más exacto. Y bueno, nosotros como personas, como digo, de manera consciente y inconsciente ya lo utilizamos y sentimos que el Big Data nos da beneficios, ¿no? Y como empresas también, pero como organizaciones a veces sentimos vértigo porque ¿cómo abordamos un proyecto de Big Data? ¿Cómo aprovechamos lo mejor de esto para poder transformarnos realmente, ¿no? Y la verdad que las organizaciones tenemos ya muchísimo tiempo gestionando datos. O sea, no es que no lo estemos haciendo. En general, toda empresa pública y privada hoy ya trabaja gestionando datos y tomando decisiones con insights que vienen de las áreas tradicionalmente de business intelligence o de las áreas de forma más tradicional del área de TI. Es algo que ya hoy se está utilizando. Pero, ¿qué ha pasado para que hoy hablemos de Big Data? Lo primero es la gran explotación de los datos, ¿no? Hoy es una sociedad interconectada, todos estamos conectados entre personas, Internet de las cosas, en todos los wearables
y todos los sensores que hoy están colocados, cada vez vemos más cámaras, hay más volumen de datos estructurados y de datos no estructurados, el uso de las redes sociales, los videos, los mensajes de voz, todos esos conforman datos no estructurados, ¿no? Y la necesidad y la inmediatez que tenemos todos nosotros para poder procesar todos esos datos y no hacerlo de forma batch, como se hacía tradicionalmente, sino la necesidad de utilizar ese procesamiento en tiempo real justamente son los desafíos, ¿no? Y esas son las 3 Bs del Big Data, ¿no? Variedad, una cantidad enorme de datos que no son iguales unos a los otros, por eso hablamos de datos estructurados y no estructurados, creados y generados a una velocidad muy grande y en un volumen muy, muy grande, ¿no? Son las 3 Bs del Big Data. Bueno, ahora hay ya, digamos, otras teorías que colocan el tema de veracidad para el tema de la integridad de los datos, que también es muy importante, y etc. Y aparecen otras veces. Pero bueno, la tecnología para poder trabajar con el Big Data que nos permite desde la extracción de los datos, el almacenamiento, el procesamiento, el análisis de datos y luego herramientas de visualización para que podamos tomar decisiones, hoy ya tienen costos muy bajos y asequibles a cualquier tipo de organización. Y no voy a entrar en detalle, pero hoy ya existe almacenamiento distribuido en lugar de almacenamiento en una gran máquina, tenemos procesamiento en paralelo para poder combinar los resultados y trabajar con hardware estándar en lugar de hardware específico como era antes o como tradicionalmente se piensa que tiene que ser específico, muy caro, de la marca tal, con licencia tal. Eso yo creo que ya está cada vez pasando más. Hoy el hardware estándar es lo que tenemos a la mano, código abierto en lugar de los sistemas tradicionales de data warehouse. Nos nos permiten hoy poder abordar el procesamiento y el uso de todos estos datos por la granularidad que necesitamos del dato y por la profundidad histórica que armar algoritmos predictivos hoy lo necesitan, ¿no? Y el cloud, perdón, es hoy, digamos, la tecnología, que pueden ser clouds híbridas, clouds públicas o privadas, hoy nos dan la posibilidad de reducir ese costo, de reducir ese time to market. Ya no tenemos que esperar la compra de equipos, ya no tenemos que esperar la importación, la implementación de equipos que a veces nos llevaban a 6 o 9 meses la implementación de un nuevo caso de uso. Hoy el time to market se redujo. Tienes ahí la capacidad, es solamente subir los datos y migración de datos, que claro, puede ser un issue, pero hoy es mucho más corto para poder justamente sacar provecho de esa cantidad de datos, ¿no? Y las capacidades, y si a eso le sumamos además las capacidades analíticas que antes no teníamos, podemos extraer realmente valor de nuestros datos. Todas las compañías, todas las organizaciones tenemos datos. Y esos datos nos pueden permitir, si realmente generamos valor de esos datos, nos pueden permitir cambiar de ser organizaciones reactivas, o sea, trabajar solamente con datos históricos y pasar a ser organizaciones predictivas, que nos permita saber, algoritmos que nos permitan saber qué es lo que tiene alta probabilidad de suceder de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses y de aquí a un año. Y para eso ya no se necesita necesariamente juicio experto, sino son los datos que nos están hablando y que nos están diciendo que tiene muy alta probabilidad de suceder. Entonces, la explosión de los datos, la gran cantidad de datos que tenemos, la capacidad de procesamiento y la analítica para poder convertirla en información, es hoy algo, capacidades que hoy tenemos. Y para nosotros, el denominador común para la transformación digital hoy es el dato, ¿no? Nuestros usuarios, nuestro público target, que son los ciudadanos, son clientes digitales. Hoy todos nosotros somos digitales o estamos en proceso de serlo, ¿no? Cambiamos
la manera en que nos comunicamos con las organizaciones. Las personas hoy tenemos mucho más poder. Cualquier comentario positivo, negativo, un video colgado en redes sociales puede llegar a miles de personas en muy poquito tiempo, ¿no? Se pueden viralizar muy rápidamente. Nosotros además también somos mucho más exigentes. ¿Por qué? Porque queremos servicios disponibles 7x24 en el extremo. Nosotros hoy somos exigentes en el sentido, queremos recibir información solo de nuestro interés, queremos recibirlo en el momento oportuno, en el momento en que lo necesitamos y por el canal que además queremos recibirlo, ¿no? Entonces, la verdad que aquí hay un desafío enorme. Es muy importante dentro de esta construcción del dato la integridad del dato y trabajar los datos con control y con seguridad para poder protegerla y porque realmente lo que puedan generar esos datos puedan generar información no errada, no equivocada, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño video de lo que podría pasar si nosotros hoy utilizamos datos para prevenir el crimen. ¿Ya? Aquí hay un pequeño video que quiero compartir con ustedes que les va a dar alguna idea de lo que les estoy hablando. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Esto fue la colaboración entre una empresa dedicada a los temas de analítica avanzada y el municipio de Nueva York. Partieron los datos en dos grupos. Con un primer grupo se hizo un trabajo de generación de algoritmos y se probó en el grupo 2, por eso es que pueden decir con qué exactitud podrían predecir el robo o el crimen, ¿no? Con los algoritmos que se estudiaron, con los datos que se estudiaron, se hicieron esos algoritmos y luego se probó si tenía o no asertividad en los nuevos crímenes que se iban a cometer, ¿no? Y ahora está en la segunda fase. Ojalá realmente que este emprendimiento llegue a buen fin. La verdad que sería maravilloso tener un esquema de esto, pero aquí lo que hay que ver es también la colaboración de muchísimas entidades, ¿no? No es solamente si bien lo lideró la municipalidad, tenía que echar datos de muchísimas instituciones y cuanto más datos podías tener, el modelo podía ser mucho más exacto, ¿no? Entonces, el viaje de la
cloudificación. ¿Por qué? Porque todo esto necesita, como digo, o como lo hemos explicado, muchísimo procesamiento, muchísimas capacidades que hoy tienen un costo mucho más asequible, que están más a la mano. Tecnología hoy existe, ¿no? La posibilidad de tener clouds en cualquier modalidad, no solamente públicas, sino también clouds privadas, con todos los beneficios de esa cloud en crecimiento en demanda, pago por uso, y etcétera, 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 pago por minuto inclusive. Esto son cosas que ya se pueden encontrar en el mercado, ¿no? Ahora, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta aquí es la gobernabilidad del dato. Así como en una empresa privada, dentro de una empresa tenemos los departamentos de gestión de personas, recursos humanos, el área financiera, el área comercial, y todos ellos deberían nutrirse de un solo dato, porque lo que pasa en las organizaciones más tradicionales es que cada uno maneja su base de datos, cada departamento utiliza datos. Si bien los mismos datos, cada departamento los llama de una forma diferente, los usa de una forma diferente y tienen un historial diferente. Si eso se consigue unificar y hay realmente una gobernabilidad de datos y eso lo extrapolamos hacia entidades, claro, yo sé que completamente diferente, pero y completamente desafiador y complicado, pero si nos ponemos en, en, en una, en un momento de imaginarnos el mundo ideal y poder tener diferentes departamentos y entidades donde una persona pueda tener una identificación y que esa identificación pueda ser igual en todas las entidades, que no necesite presentarlo cada vez, ¿no? Sino que realmente exista una gobernabilidad de los datos y una unificación de esos datos, pues sería maravilloso y estaríamos mucho más cerca de cosas que hoy ya existen. Les recomiendo en este punto revisar la historia de Estonia. Yo me quedé desde que lo conocí, lo sigo muy de cerca. Muy probablemente me gustaría ser una ciudadana digital de ese país, que hoy además está abierto para las personas que quieran postular y ser un e-citizen de ese país para poder gozar de los beneficios, para poder tener servicios ahí. Ellos en el 1994 generaron su primer borrador, ¿no? Y las personas hoy que viven ahí, sí, tienen un documento de identidad, y ese documento de identidad está unificado en las diferentes unidades de servicio público. Si esa persona, imaginemos, se casa, ese documento, ese certificado de matrimonio, eh, si es que es útil para las diferentes entidades de servicios compartido y solo tienen dentro de la política que ellos colocan que la persona compartirlo una sola vez. Ya no tienen que pedírtelo todas las veces, ¿no? Y como ese tipo de beneficios, ese tipo de, digamos, forma fácil de trabajar, genera una experiencia de usuario maravillosa, ¿no? Por supuesto, esto generan otros desafíos que tienen que ver con la integridad del dato, con problemas de ciberseguridad que se pueden presentar, pero justamente para eso está la tecnología, ¿no? Para poder cubrir todas esas brechas. Y hoy, por ejemplo, en Estonia utilizan todos la comunicación a través de blockchain para poder garantizar la integridad de los datos y estos no puedan ser modificados y también la privacidad de esos datos. Entonces, la gobernabilidad es sumamente importante. Y sobre ellos, la, la, como ven, la última milla, la última parte, está realizada sobre la parte de las aplicaciones empresariales, ¿no? Hacia los ciudadanos y hacia la industria. Y el conjunto de estas dos cosas es lo que puedan hacer lo que llamamos una ciudad inteligente, ¿no? Hacia
los ciudadanos una serie de aplicativos que tienen que ver con educación, con salud, con impuestos, etcétera, y hacia las industrias una serie de cosas que puedan ayudar a mejorar el panorama en ese sentido, ¿no? El Smart Traffic, Smart Home, Smart Community y una serie de cosas. Pero esa es la última milla, ya la interfase de comunicación hacia la industria o hacia los ciudadanos. Lo que tenemos que tener antes es montada esa plataforma de gobierno de los datos para poder trabajarlos y preocuparnos en ese entorno. Y como les digo, la tecnología hoy está disponible y a la mano, ¿no? Y tenemos tres alineamientos: la gran producción de datos, la tecnología para poder extraerlos, procesarlos y mostrarlos para que se puedan tomar decisiones, y los grandes avances en analítica y hoy los perfiles en esta parte que nos puedan ayudar a que esos datos se conviertan en realmente información y que agreguen valor a nuestra vida. Pero no todo es tecnología, ¿no? Se hace necesaria una reflexión estratégica cuando hablamos de ciudades inteligentes, ¿no? Y hablamos de liderazgo, cambio organizativo, el modelo tecnológico que vamos a elegir, la financiación, la sostenibilidad de este modelo tecnológico, es como realmente como un business case, el marco legal, el plan de ciudad, son aspectos que tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr esto, ¿no? Y la creación de un ecosistema, porque esto no es solamente un impulso desde la parte de gobierno. Esto tiene que ver con también otros actores muy importantes que son la empresa privada, la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, como digo, es fundamental y yo creo que es el centro de todo, es de donde nacen las necesidades, pero también donde se tiene que trabajar todo el tema cultural y de cambio de pensamiento para que esto realmente pueda suceder. Y las entidades de estudio, como son las universidades y todas las organizaciones de investigación que puedan colaborar con este gran cambio. Por último, les quiero compartir ya para terminar un último video de las cosas que hoy estamos haciendo desde GTD, y con eso termino para abrir las preguntas que quieran hacer. Las ciudades inteligentes incorporan tecnologías para ser más sostenibles y amigables con las personas. Todo empieza por una infraestructura de red para conectar las calles con las cosas y generar información útil para el desarrollo económico, social y ambiental. Las luminarias públicas se pueden usar para recibir y enviar información. Por ejemplo, Martín está buscando un estacionamiento y lo encuentra en tiempo real. Los basureros inteligentes permiten optimizar las rutas de recolección de residuos. El riego de parques se vuelve más eficiente. Y Laura puede informarse de la calidad del aire. Es posible sensorizar el nivel de cauce para evitar inundaciones. En caso de accidentes, las alertas de emergencia se envían de inmediato. Se informa a los conductores y control de tráfico puede ajustar semáforos para evitar congestión. Así se abren enormes posibilidades para mejorar tu ciudad. Bueno, la verdad que ha sido un gusto
poder compartir esta pequeña presentación. Este tema da para mucho más. Cada uno de los slides creo que dan para hablar 1 hora de cada uno de los temas. Estamos completamente a disposición, todo el equipo de GTD, que significa gente totalmente dispuesta para poder ayudarlos, colaborar con ustedes en lo que necesiten. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Ethel. Inés, gracias por compartir. Realmente estos minutos han sido muy enriquecedores por el tema de todo lo que se viene con la transformación digital, todo lo que hay. A los asistentes, si desean hacer sus preguntas, formular sus preguntas, por favor, podrían escribir a través del chat para poderles indicar qué cosas, las preguntas y trasladárselas a Ethel. Si hubiera alguna pregunta. Ethel, nos dice Juan Salcedo, ¿qué tan... A ver, déjame... aquí está. ¿Qué tan importante es contar con un gobierno de TI en las instituciones públicas como parte de su organigrama, especialmente en las universidades? Mira, yo creo que es fundamental, ¿ya? Es una súper buena pregunta. Creo que es fundamental y hay mucho que por hacer ahí para poder interiorizar esa necesidad. Yo confío y soy muy optimista que eso va a venir poco a poco, así como yo vengo del tema de seguridad, mi primera especialización empezó con temas de seguridad hace varios años, digamos. Y en aquella época yo recuerdo que no existía la figura de el responsable de seguridad en las organizaciones, ni de gobierno ni privadas. Yo creo que lo mismo está pasando ahora, ¿ya? No existe esa figura, pero me parece que es fundamental. Es muy importante poder contar con esa figura, pues creo que es como lo hemos comentado, parte de la visión que tenemos en relación a la transformación digital y las necesidades que tenemos de cambios organizativos para poder afrontar este desafío. Entonces, yo creo que es completamente fundamental y ojalá que se vaya dando, existan los marcos organizativos y legales que lo permitan. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, voy a ver. No tenemos más preguntas por el momento, Ethel. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a GTD por este evento. Realmente ha sido, vuelvo a decir, bien enriquecedor. En nombre de nuestro gerente regional, el ingeniero Neptalí Sánchez, del doctor Jorge Muñoz, les queremos dar las gracias por este evento. No, Gustavo, a ustedes y muchísimas gracias por invitarnos. Es para nosotros un honor, un placer poder estar con ustedes y cuando lo necesiten, para eso estamos. Ethel, tenemos una última pregunta que acaba de entrar de Elvis Revilla. Nos dice, ¿cómo se podría hacer un gobierno digital cuando las municipalidades no disponen de presupuesto para renovar su computadora? Esto es lo último y ya, para no quitarte mucho tiempo. No me quitas tiempo para nada. Pues que es un poco, bueno, no es mi ámbito, pero eso es voluntad política, ¿no? O sea, yo creo que esto es voluntad política, hay cosas que hay que priorizar, hay cosas que hay que trabajar, temas de fondo, pero como digo, yo soy muy optimista y creo que cuando vayamos mirando los pequeños resultados que se van a ir dando, las pequeñas cosas que van a empezar, porque al final, yo creo que es algo que no comenté, pero cuando esto yo lo he visto mucho en organizaciones privadas, ¿ya? Cuando se quiere abordar el tema de la transformación y hacerlo todo a la vez, eso no funciona. ¿Ya? Tenemos que empezar con pequeñas cosas, con cosas muy acotadas para poder demostrar cuál es el retorno de inversión
en una organización privada. Cuando hablamos de una organización pública, lo que tenemos que hacer es justamente poder demostrar el valor diferencial que esto otorga a los servicios que estamos dando a nuestros ciudadanos, que es lo más importante, ¿no? Que es nuestra razón de ser en una organización pública. Entonces, hacer esos pequeños proyectos y ir demostrando esto, que creo que es clave. ¿Ya? Y yo creo que eso va a empezar a ser consistente y va a empezar a concientizar a nuestros líderes para poder darle la prioridad necesaria, ¿no? Esto, como digo, tiene que ver con una visión, con una voluntad que yo espero que se pueda dar en los próximos años. Bien, muchísimas gracias, Ethel, nuevamente. Y gracias a todos los participantes. En nombre del programa del Gobierno Regional, GTD, muchas gracias, siempre apoyándonos en cualquier actividad. Gracias, buenas tardes. Igualmente, un abrazo. Chao, chao.